y por qué te has decidido por novela histórica con fantasía, sobre lo de los muertos vivientes que me ha impactado. Me ha gustado mucho. Bueno, en primer lugar voy a decir que los muertos vivientes no son como los zombies de George Romero, las películas de George Romero o Walking Dead. Son muertos vivientes a la romana. Es decir, era muy común en el Imperio Romano, pensaban, en aquella época creían que había muchos magos y brujos y brujas que tenían capacidad de resucitar a muertos y hacerles responder a los que querían, o incluso hacerles hacer algún cometido o alguna cosa concreta. Es decir, algo parecido del vudú de hoy en día en el Caribe, que un sacerdote puede resucitar a un muerto y hacer que haga algo. En este sentido, no son muertos romanos, o sea, según las creencias romanas de la época. Después, bueno, la pregunta es, ¿qué han pasado 8 años? Bueno, es que yo escribo sobre todo en verano. Y normalmente, como solo escribo en verano, porque cuando trabajo no tengo la cabeza bastante fresca para escribir, pues entonces normalmente tardo 3 o 4 veranos en escribir una novela. Entonces escribí esta novela histórica, escribí otra de distopía que era primera finalista del premio Isaac Asimov y después ahora esta. Entonces, si lo ves más o menos que coincide con los 8 años. Son normalmente 3 o 4 veranos que escribo una novela. Lo que sí te agradecemos, yo creo, todos, es haber resumido también toda la historia en 270 páginas, me parece que son, ¿no? Y no ha sido una novela histórica de 600. De verdad, gracias también por eso. Es que no te acabo de entender ahora, perdón. Sí que digo que lo que sí te agradecemos, los que leemos tanto, es que estamos acostumbrados a novelas históricas de 600 páginas, 700 y hasta 900. Y haber resumido también toda la historia. Pilares de la Tierra. Bueno, entre otras. Pero haber resumido también la historia en 270 páginas, pues chapó. Yo la novela histórica que escribí que publiqué hace 8 años era de más páginas, tenía el doble de páginas que esta. En este caso, como es histórico, pero también es fantasía y, bueno, terror y elementos sobrenaturales, normalmente las novelas que tienen elementos sobrenaturales son más cortas. Posiblemente si hubiese sido solo histórica habría sido más larga. Bueno, pero pues, ya cuando se trata de hacer algo así de fantasía y elementos sobrenaturales, pues bueno, no sé, me ha salido así. Además ahora no me gusta escribir novelas largas, prefiero escribir novelas de 200 y pico páginas. Pues genial. Bueno, vamos a empezar. Marisa está en Sevilla. Vale. No te oímos, Marisa, no se te oye. No se te oye y no... ¿Tienes el micro? No, es ahora, pero... Ahora sí. Ahora sí. Pero muy bajo, muy allá. Pero... Es que estoy en Sevilla, Óscar. No, será por eso. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Joel. Encantada Hola, de saludarte. Marisa. Buenas tardes. Yo tengo que reconocerte que lo que más me ha impactado de la novela es descubrir hasta qué punto Roma sigue llegando en nuestros días en todos los ámbitos. Porque leer sobre los rituales que se hacían en aquella época, a finales del siglo III, que lo comentas en el dossier de prensa que hay mucha vinculación con el vudú caribeño, que incluso hay ciertos términos que se aplican a los vampiros de Europa, en fin. Que sí, incluso el nombre. Exactamente. Los brujos que se transforman en aves nocturnas, astrigues, ahora en Rumanía se llaman astrigo, y que es el nombre que se conoce a los vampiros, pero en realidad originalmente eran brujos que se alimentaban de sangre y se transformaban en pájaros. Pero esto ya era hace más de 2000 años. En realidad astrigues viene del griego, no del latín. Lo cogieron. Y además actualmente existe la palabra científica astrix, que es una ave nocturna voladora. Que imagino que tú habrás sido el primer sorprendido, ¿no? Cuando te has puesto a investigar para escribir esta novela, darte cuenta de hasta dónde llega todo lo que se hacía en aquel siglo. Bueno, es que yo leí un par de libros sobre brujería en la antigua Roma y además leí El asno de oro de Apuleyo y alguna otra novela que hablaban un poco de la magia de Roma y pensé, hombre, este tema estaría bien tratarlo. Entonces cogí un cuento que había escrito cuando tenía 17 años, un cuento de 30 páginas,
que había escrito cuando me quedé solo paseando por Pompeya, viendo varias mansiones que en aquella época estaban vacías, no había el turismo masificado de ahora, y pensé, uff, qué fantasmal. Ay, se le ha ido. Joel, se te ha ido el micro. Se le ha ido el O micro. sea, Se te ha desconectado. No, se le ha apagado, se le ha apagado. sí. No, Sí, lo Joel, tiene se te ha como apagado el micro. desconectado. Hoy son los ¿Ahora se espíritus. oye? ¿eh? Sí, ahora sí. Hoy son los muertos vivientes, estos andan por aquí. No, no creo. Esto es la Hécate, la diosa de los espíritus, que corta la comunicación. ¿Por qué no quieres velar sus secretos? Será. Bueno, pues nada, con placer haberte leído. Yo no te conocía y la verdad que me ha sorprendido muchísimo la novela. Muchas gracias. Bueno, pues vale, pues gracias a ti. Antes de seguir, vamos a hacer la foto que hacemos de grupo con el libro. ¿Tú tienes tu libro ahí, Joel? Sí, sí, aquí, muy bonito y azulado. Era que el reflejo. Ay, Sí, a mí se me ha olvidado el libro. A ver. Miriam, tú y yo las peores, ¿eh? Yo me he acordado de casualidad, ¿eh? La editorial, qué mal, quéjate, Joel, qué mal la editorial. Muy mal. Voy a hacer dos. Es lo que tiene el teletrabajo. Por este. Sí. Que no leéis libros. Que no sabemos ya dónde tenemos la cabeza. Óscar. Ya está, genial. Ya está. Pues seguimos. Bueno, ya está. No, no, hombre, no. La foto sí, pero seguimos. La foto sí. La foto sí, pero ahora todavía. Uy, no has hecho Pues más no te cosas. queda ya nada, está, Joel. la portada del libro, digo. No te queda nada. Anda que no te queda. No te libras. No, digo, levantar el libro, es que levantar el libro cansa al final. Desde Zaragoza, Mamen. Como verás, estamos en toda España. La mayoría en Madrid. Ah, muy bien, perfecto, maravilloso. Buenas tardes, Joel. Hola, Mamen, ¿qué tal? Buenas tardes. Están todos... Encantada de conocerte. Espera, Mamen, vale. están todos en Instagram, también te lo digo. Para que... Bueno, luego Vale. sigue, Mamen. Que nada, que encantada de conocerte. Me sumo, mira, para empezar me sumo a lo que ha dicho Pepa. Yo también me la he tenido que leer de día, la novela. Soy tremendamente... pero no te imaginas. Hoy me ha pasado más... Obviamente. Me la estaba acabando de leer, me la leía en la cocina por aquello de desmitificar el espacio. La cocina es un sitio como muy rutinario. Bueno, pues me he acordado que tenía la puerta de la bodega abierta. He tenido que bajar a la bodega, a cerrar la puerta y no voy a sacar velocidad, he subido las escaleras, o sea... Qué bueno. Bueno, yo creo que no hay para tanto, ¿eh? No sé, hay autores que han más miedo que eso. Yo, bueno, a mí me has hecho disparar la imaginación de una manera, Joel, bueno, entre esas bocas que me imaginaba yo, en fin. Bueno, que he sudado, algunos cachitos he sudado. Y yo quería saber cómo te surge la idea de mezclar estos dos géneros, el histórico con la fantasía de terror y el terror. Bueno, es que antes ya lo he dicho, pero me parece que se me ha acordado comunicación, pero bueno, a ver, voy a decir, que leí un libro que hablaba sobre la magia y la brujería en el Imperio Romano, y aparte de eso también hay obras literarias romanas como El asno de oro de Apuleyo, en la que hay brujos que resucitan a muertos. Entonces pensé, este tema está muy poco explorado. Entonces recogí una historia que había escrito cuando tenía 17 años, de 30 páginas, que iban precisamente de aparecidos en una mansión romana así fantasmal. Entonces el cuento está metido en la novela, no he cambiado prácticamente nada. Lo escribí a los 17 años, está ahí metido en la novela. Y todo demás son cosas que me he ido inspirando pues en distintos libros de crónicas históricas, por ejemplo, La conquista de Palmira, y distintas cosas en las que creían los romanos, también obras ficticias como el Satiricón de Petronio, El asno de oro de Apuleyo, una historia verdadera de Luciano de Samosata, en fin, está sobre todo basado en... No lo he hecho igual, que he cambiado muchas cosas, pero digamos que mi punto de partida es ese. Hay mucha gente que hace una novela histórica y se mira la crónica o un libro de historia o un libro de arquitectura. Yo lo que hago sobre todo es mirarme literatura de la época. O sea, libros escritos por autores romanos de verdad, porque son los que más te explican cómo hablaban o cómo pensaban o todo eso. Ajá.
Sí. Súper interesante. Y luego un detalle que introduces, que eso, no sé si, bueno, me ha recordado a la novela que has escrito, La distopía, la ciencia ficción, cuando hablas de los nanorobots en la novela. Sí. Me estaba pensando, a ver, para que todo esto de que resucitan los muertos y que una persona puede transformarse en un animal y quede verídico, estaba pensando, tiene que haber algo que lo haga plausible. Y entonces se me ocurrió, ¿por qué no poner unos nanorobots, que es una especie de tecnología extraterrestre? Ahí está un poco cogido de los mitos de Cthulhu también. No sé si habéis leído, bueno, es igual. Son extraterrestres que los humanos antiguos creían que eran dioses, toman por dioses. Entonces, este libro es una mezcla de cosas muy, muy variadas y muy distintas, efectivamente. Entonces, pero esa idea de los nanorobots se me ocurrió a mí. Estos nanorobots podría explicar que un muerto resucitara, sobre todo si ha muerto hace poco y los nanorobots pueden reconstruir mínimamente el cuerpo. Bueno, pues un placer haberte leído, Joel. Muchas gracias. Un placer hablar contigo. Muchas gracias a ti. Mucha suerte. Desde Madrid Venga, también, esperemos. desde Madrid también nuestro periodista Óscar. Hola, Joel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo lo primero que te voy a decir es que al revés que las compañeras, yo leía de noche. Este libro pide noche, ya desde el título. O sea, esto no lo puedo leer con el sol que tenemos ahora mismo porque no me lo creo, no entro igual. Entonces conseguido porque bueno, creas... Nocturnalia significa una composición poética ambientada en la noche. Claro, por eso dije yo. O sea, la palabra original latina es composición poética ambientada en la noche. Por eso. Bueno, en castellano no existe esta palabra, pero en latín sí. En latín significa eso. Yo siempre digo que no me gusta saber mucho o nada de las novelas. Incluso a veces intento dejar a un lado el dossier, no mirar la contraportada, lo que venga en las solapas, entrar. Pero aquí, sin embargo, saber un poco de qué iba los mimbres, o sea, saber los géneros que mezclabas, me resultó muy interesante desde el principio porque nunca era la novela que podía imaginar. Siempre ibas como por delante del lector para sorprenderle, para cautivarle, para agradarle. O sea, era fantástico porque decías, bueno, va a mezclar este asunto del terror con la novela histórica, pero empiezas muy de novela histórica, muy bien contada, creas el ambiente, cuentas la época y poco a poco van apareciendo esos elementos fantásticos que lo que más me gusta es los cuentas, los que están cogidos, como dices, de literatura de la época o de textos de la época, pues se nota. Pero el resto, que estás contando los nanorobots, por ejemplo, lo que has inventado, está también insertado, integrado, que uno sería incapaz de dividir, de decir dónde acaba la historia o lo documentado y empieza tu imaginación. Yo no sé cómo ha sido el proceso de mantener el equilibrio fantástico entre lo histórico y todo lo que tú añades y sumas a la novela. Bueno, no sé. Se me ha ido ocurriendo. De hecho, esta novela al principio tenía 100 y pico páginas, después puse unas cuantas páginas más que eran más históricas. Bueno, ya la idea general que tenía es que el elemento fantástico apareciera por la mitad del libro. O sea, hay anticipaciones, a la primera mitad hay anticipaciones. Te está anticipando lo que, como malos presagios, por así decirlo, continuamente. Ya primer encuentro con la muerte y en la mansión aquí, en la villa romana abandonada y todo eso. Pero sobre todo, yo quería que el elemento fantástico de verdad, que esto es completamente fantástico, ya no son supersticiones ni cuentos chinos, o sea, de verdad es que aquí pasa algo súper raro. Quería que esto apareciera a mitad de la novela, que fuera increciendo y al final en la mitad, ¡pumba!, aparece. Era mi intención, o sea, quería que fuera así. No quería ya que aparecieran brujas o fantasmas la primera página o las primeras páginas. Quería que fuera novela histórica policíaca la primera mitad, con ciertos presagios de que puede pasar algo sobrenatural o algo de mal agüero, y entonces a partir de la mitad ya va a géneros como la fantasía heroica o incluso espada y brujería, porque cuando, por ejemplo, van a Torre a detener a Abrajer, eso está... Me inspiró mucho en Robert E. Howard, por ejemplo, con Conan el Bárbaro también.
sea, es una mezcolanza, sí. Es bastante cambiado todo. Gracias. No, pues aparte de darte las gracias por todo en general, te voy a dar las gracias por algo en particular, y es que me has dado una frase, y encima es de Catulo, perfecta para quedar como culto y encima decir a la gente lo que igual no le dirías a la cara. A partir de ahora lo diré en latín. Me refiero precisamente a lo de pedicabo ego vos et irrumabo. Cuando yo hacía latín en filología hispánica, lo poníamos esto en las carpetas, era como el desma. Porque es uno de los poemas más pornográficos de la literatura latina. O sea, digamos que era una broma estudiantil de cuando tenía 20 años. Pedicabo, rumabo, eso, pues. También lo de Cristian y Arleones también. Se dice hoy en día también. Cuando te cachondeas de alguien que va mucho a misa, dices, cristianos a los leones. Bueno, estos son como... Y aparte de eso, cuando yo puse por ejemplo, describo el juego de anfiteatro, en vez de hacerlo todo tan solemne como las películas de Hollywood, hay clarinetes y trompetas y todos ahí súper serios y vitoreando. Debía de ser un cachondeo, o sea, parece que habían peleas y que habían insultos y la gente cantaba esto. Entonces yo me basé en un espectáculo de fiestas de toros pues en una localidad, por ejemplo, Huesca, que mi padre es de allí y fue varias veces a los toros y a las vaquillas, pues más o menos, pero es que en realidad en la época romana debía de ser así. O sea, un ambiente de fiesta y desmadre y cachondeo. Por eso cantan ese poema de Cátulo. Pues de verdad, muchas gracias, te digo, por todo en general y luego por esos detalles en particular que hacen la novela como muy cercana y muy, muy fácil de seguir. O sea que muchas gracias. A ti. Muy Belén, amable. Belén. Hola, ¿qué tal? Pues yo estoy en Madrid. No lo he dicho yo. ¿Lo has dicho? Ay, no, No lo he dicho. Digo, lo mismo lo ha dicho y como yo a veces me disperso por ahí, no, eso. Bueno, a mí me ha encantado, yo soy sector cagueta, como Mamen y como Pepa, pero bueno, como no he podido más que leerla de noche y encima con todo el mundo durmiendo, o sea, pues yo también, para que veas nuestro nivel. Yo es que el terror, es que lo paso mal, yo soy de las del cojín, así, yo hago así, que pase lo que sea, pero claro, con el libro pues no puedo hacer así, ¿no? Bueno, a mí me encantó porque nada más empezar a leer me encontré con los catafractos, ¿no? Que a mí me recordaban, que supongo que es parecido a los caballeros. Caballeros medievales. Sí, y a los caballeros sármatas y todo esto, ¿no? De Britania y de todo esto. Y entonces, es que en realidad la novela lo que pretende es también reflejar históricamente la transición entre el mundo antiguo y el mundo moderno, el mundo medieval, perdón. Sí, eso es un poco... Pues, es una época que está con un pie en la Edad Media y otro pie en la Antigüedad Clásica. Esto se ve a mí eso me encantó. En la caballería acorazada o en las discusiones del obispo con... Claro, estaban ahí como en una balanza, ¿no? Entonces, claro, yo me los imaginaba ahí llegando. El utilizar a estos caballeros, además fue para poder hacer esa transición entre Palmira y Tarraco, porque yo decía, ¿cómo se le ocurre a este hombre? Palmira, Tarraco, eso ¿por qué así? Si realmente lo de los caballeros era por eso. A mí es que este tipo de caballeros me encanta mucho, esa figura intermedia oriental. A mí me gusta, personalmente me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que nos contaras un poquito Palmira, Tarraco, los catafractos, un poco ahí, el porqué. Bueno, a ver, Tarraco es porque vivo aquí. Eso ya, mira, que no sé por qué tu acento me ha parecido a mí que podías estar cerca, sí. Sí, bueno, aunque la mitad de mi familia es aragonesa, y a mucha honra. Pero o sea, que da igual. Bueno. Sí, bueno, pues me encanta. Bueno, a ver, Tarragona vivo aquí al lado, entonces paso muchas veces ahí por sus monumentos y me doy paseos por allí. Mi pareja es de Tarragona, etc. Palmira porque me fascinaba, es una ciudad que siempre había querido ir y si ahora voy ya no la veré porque es un montón de ruinas. El Frente Islámico, el ISIS lo destruyó todo. Sí, lo pones. Entonces ya no podré ir nunca al Palmira. Después, el tema de los catafractos, yo acostumbro a comprar unas revistas que se llaman Despertaferro y allí, por ejemplo, pues
te habla de cosas como esta, de los caballeros catafractos, que fue el principio como un primer esbozo de la caballería medieval ya a finales del Imperio Romano, con gente ya que ponía bardas para cubrir los caballos, ellos mismos se ponían lorigas que les cubrían todo entero, de cuerpo entero, etc. Entonces empezaron a usarse sobre todo en sitios como Palmira, en Oriente Próximo, en Siria y en lo que es ahora el sur de Turquía. Bueno, esa zona empezaron a usarse allí. Y entonces la primera caballería así de catafractos poderosa fue la del reino nabateo, pero enseguida los copiaron los persas y los mismos romanos empezaron a copiarlos enseguida. De hecho, la primera representación de un catafracto es de Palmira del siglo II después de Cristo, que se veía a un caballero con su montura, él y la montura completamente forrados de... Espera, Palmira, no, perdona, Dura Europos, bueno, está cerca de Palmira. Está al sur de Turquía, muy cerca de actual Palmira. Empezó a partir de estos caballeros acorazados, pues se forjó la idea del caballero medieval completamente forrado de acero. Y entonces esto duraría ya hasta el siglo XVI. Bueno, pues a mí me encantó esa escena de todos ahí vestidos que se lleva a sus hombres para cargarse a los vampiros muertos, no sé qué. Bueno, los resucitados. Sí. Bueno, yo es que al principio apostaba por vampiros, claro, luego una va imaginando cosas y según vas avanzando, pues ya vas viendo. Me ha encantado, yo me lo he pasado fenomenal. A mí Oye, muchas gracias. Es una novela para pasárselo bomba. Si encima te gusta la histórica como a mí, porque está muy bien ambientada, o sea, a ver, está bien hecha. Entonces, yo me lo he pasado fenomenal, a pesar de ser sector cagueta. Se queda en un nivel aceptable. Porque si no, yo te digo, yo no he leído a King porque soy incapaz, o sea, no puedo, porque tengo mucha imaginación y luego lo paso muy mal. O sea que le has dado el punto justo para que nuestro sector también lo podamos disfrutar de ella. Muchísimas gracias, de verdad, gracias. Y me lo pasa súper bien. Una parte especialmente terrorífica de los muertos es que hablan y se quejan. O sea, bueno, me gusta mucho de resucitados romanos que hablan y se quejan. Cuando los zombies esto no lo hacen. Esa apostilla pero sí que final... lo hacen los resucitados romanos auténticos de la literatura romana. Ah, pues mira, no, de eso no tenía ni idea. De hecho, pensé que era todo, absolutamente todo. Digo, se lo he inventado todo. Digo, ¿cómo van a los romanos? Yo sabía que eran muy así, pero tanto. O sea que muchas gracias porque me has hecho descubrir muchas cosas nuevas de un mundo que me encanta. Muchas gracias. A ti. Desde Sevilla también, Fernando. Hola Joel, buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, felicidades por la novela, porque se agradece que, bueno, que en literatura uno lea cosas originales y que de vez en cuando, yo soy licenciado en historia, entonces aprender con esa dosis de originalidad y bueno, y de todos los elementos que tiene tu novela que la hacen diferente, pues se agradece. La verdad es que me lo he pasado muy bien. También he pasado miedo, aunque no soy del sector cagueta, como dice Belén, pero he pasado el justo y suficiente como para que encontrar ese puntito de miedo en la novela que también se agradece, es otro de los elementos que se agradece. Oye, yo lo que he disfrutado mucho leyendo, porque he aprendido muchas cosas de ese periodo oscuro que tiene esos siglos del Imperio Romano, entonces, bueno, de la República Romana. Es una época que hay poca cosa escrita y poco explorada, ¿eh? No hay películas, ni novelas, ni nada de esa época. Por lo menos yo no conozco ninguna. No he conocido ninguna película, ni ninguna... O sea, del siglo III, a ver, Marco Aurelio, por ejemplo, lo de Gladiator y la caída del Imperio Romano es un siglo antes, pero este del siglo III en concreto está inexplorado. O sea, la época de Julio César y Marco Aurelio está muy explorada, o incluso siglo V, ya en plena. Pero esta época en concreto, que es la transición entre Edad Media e Imperio Romano, que es un pie en un sitio y un pie en otro, cuando los cristianos eran casi la mitad de la gente y, bueno, pues está poco visto. No sé por qué no se trata. Quizás es que la decadencia atraiga menos que
que los momentos de auge. Lo que yo sí te quería preguntar, pues yo tengo curiosidad, es una de las cosas que me ha quedado pendiente cuando he terminado el libro, es Constante y Elio hacen una pareja que a mí me ha gustado mucho, porque los veo muy, muy compenetrados entre ellos. Eso de que él sea el siervo, pero lo tenga vamos, lo tenga ya apuntado para el testamento. Bueno, a mí me llamó mucho la atención. Lo que yo sí quería, viendo el final y viendo la pareja que hacen ellos dos, ¿tú te has planteado en algún momento hacer otras aventuras de ellos, ya sea antes o ya sea en un futuro, en las circunstancias en las que termina la novela? Bueno, o que nos das a entender en la novela. Sí, yo estaba pensando en hacer, si esta novela conseguimos pasar la primera edición, yo ya tengo pensado toda una serie de cosas para hacer una segunda parte. Porque vamos. Pero en este caso ya no aparecería Constante, pero sería unos años después. Pero ya tengo pensado un montón de cosas para hacer. Bueno, aunque también ellos dos pueden tener una historia antes de que lleguen a Tarraco, ¿eh? Porque ellos Bueno, pues esto será después de la segunda parte. Cuando haya hecho la segunda parte, si también hay más de una primera edición de la segunda parte y todo eso, pues entonces haré la precuela. Es verdad, se puede hacer una precuela aquí perfectamente. No, pero yo lo estaba leyendo y yo decía, me interesa la vida que han podido tener estos dos por ahí luchando y viviendo la aventura. Así bueno, que mira, empezó no sabías como hoy, siendo efebo, has venido... eso ya queda claro, que empezó siendo una relación de efebo, típica de la cultura grecorromana, de un señor de 30 y pico años con un adolescente de 13 o 14 o 15, pero no mucho más que eso ya. ¿No sabías hoy cuándo ibas a venir al encuentro? Que no sabías hoy que ibas a venir al encuentro, que ibas a salir de aquí ya con la tercera novela programada. No, la tercera novela no la tengo programada. Me estoy documentando para hacer la segunda. Pero sí, una precuela sería una buena idea, me lo apunto. Cuando haya hecho la secuela, haré la precuela. Pero primero hay que vender, porque hay que pasar la primera edición. Bueno, pues por nuestra parte nos va a quedar recomendarla. Pues felicidades y gracias, mucha suerte. A ti. Estefanía está en Toledo. Hola, buenas tardes, Joel. Hola, buenas tardes, Estefanía. Bueno, yo soy como Fernando, yo no soy de la zona de Los Cabeta, pero sí que me resultó muy, muy original, con muchísimos personajes. ¿Con qué personaje te quedas tú de tu novela? Bueno, no sé, con todos. O sea, yo soy el edil Julio Vital, soy Constante y también soy Rodrigo. Y a veces no soy ninguno de ellos. O sea, soy los tres, pero no soy ninguno de ellos. Es todo mezclado. Cuando hago una novela es un mosaico, es como un collage de cosas que he leído mezclados con algún recuerdo, pero es todo mezclado, no es... Con los tres y con ninguno. Pues yo me quedo con Elio. Es mi favorito. Sí. Pues muchísima suerte y mucho éxito para tu novela. Bueno, sí, Elio es más bueno, es el inocente, ¿no? O sea, está descubriendo asombrado todo lo que ocurre. Sí, sí, a mí me gusta mucho ese personaje. El testigo necesario que ve los horrores que pasan y lo va describiendo. Entonces, claro, está escrito, es como si fuera casi un adolescente de 20 años. Pues sí, yo creo que es fácil que el lector se identifique con él. Venga, muchas gracias, ¿eh? A ti. María José Vela. Hola, Joel. También está en Madrid. Hola. También estoy en Madrid, eso. Buenas tardes. Buenas tardes.
Yo te voy a decir una cosa que me ha pasado para que tomes nota, sobre todo Miriam, que decía que quería ver impresiones. Yo soy un poco como Óscar, a mí no me gusta saber qué me voy a encontrar, entonces yo abro el libro y punto. Y el otro día me pasó por aquí mi marido y me dijo, ¿qué estás leyendo? Y le dije, no tengo ni idea. Porque era tal, o sea, yo que de primeras pensé novela histórica fenomenal de romanos y de repente empecé a encontrarme tantos matices y tantas cosas que yo decía, ostras, es que ¿por dónde va a salir? O sea, no quiero ni imaginarme lo que puede ser la distopía esta que tienes escrita, o sea, pero me la voy a leer. Y yo te quería preguntar, al hilo un poco también de lo que te comentaba Fernando, de los personajes, de si seguir o no. Tú dices al final que Rodrigo llega a convertirse en uno de los inquisidores más feroces de la Iglesia Católica. ¿Van por ahí los tiros? Sí. ¿O pensabas en alguno en concreto? No, pensaba... no pensaba en ninguno en concreto. Esto es para preparar el terreno si hay alguna secuela. Ambientada en la Edad Media o principios de la Edad Media. O sea, ya la idea era dejar un final abierto para que si el libro se vende, pues fuera una segunda parte. Eso no me falta. Pero si hago la segunda parte, anticipo ya que el personaje principal será alguien nuevo que se encuentra con Rodrigo. Y con Selena, justo más o menos avanzará la novela. Entonces, pero sí, la idea es dejar eso, el final abierto para que pueda preparar una secuela o dos o las que correspondan. Ideas sobre temas de historia y fantasía no me faltan. De hecho, tengo montones de ideas. Podría escribir 10 o 15 novelas más. Lo que me falta es tiempo para escribirlas. Porque como solo escribo en vacaciones, pues me falta el tiempo para escribirlas, pero... Si pudiera dedicarme la jornada entera, podría hacer 10 novelas más, por el estilo, no sé. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la novela, te deseo muchísima suerte y espero leer así la próxima, la secuela, la precuela y todas las demás. La idea de precuela es la que me he entrevistado antes, pero es verdad, una precuela quedaría bien. Gracias. Desde Madrid también Aspen. A ver, que te voy a poner individual, que si no, no te veo. Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, me ha gustado mucho tu libro, me lo he pasado genial, porque a mí me encanta el miedo. ¿Perdona? ¿De qué bando eres? ¿De las de...? De las de no miedo. A mí me encantan las películas de miedo. Yo me voy a ver una buena película de miedo, me voy a verla, lo tengo muy claro. Bueno, a mí como autor Stephen King me gusta. Me he leído varias veces muchas de sus novelas. Sí, además tiene varias diferentes miedos, ¿no? Hasta psicológicos. Pero bueno, hablando de tu libro, que es lo más importante, no Stephen King, que se quede en su casa. Bueno, es que es un clásico. A ver. Ha tirado mala. No, es que es como hablar de Don Quijote en la novela española, o de Galdós. Un género de terror. A ver, yo podría preguntarte unas pocas cosas, porque sí que es cierto que lo bueno que has hecho, que al final del libro sí que nos aclaras unas cuantas, ¿vale? Yo te iba a haber preguntado, en un principio pensaba preguntarte acerca de lo de las cuevas subterráneas y bueno, ya lo has hablas de ellos, dices que realmente es realidad. Sí, hay una cueva, hay un lago subterráneo por debajo de la ciudad romana de Tarragona y se han encontrado escaleras y pasillos que iban de un recinto de culto hacia ese lago, ya en la época romana o puede que antes. Y otra cosa es una escena que a mí me ha llegado, esa es la que más me ha... Es que cuando tratamos de niños me llega mucho, ¿vale? Y es acerca del deforme Upir. ¿De? Del ¿Perdón? deforme Upir. Ah, sí. Sí, cuando coge al niño pequeño y bueno, pues le deja sin vida, ¿no? Ese grito desgarrador de esa madre. Sí. ¿Sabes de cuál te hablo? ¿Por qué se te ocurrió? Sí, perfectamente. ¿Por qué se te ocurrió esa escena? Porque los strigues ya se alimentaban, aparte de las vísceras de muerto, de carne, bueno, de carne y vísceras de muertos y cadáveres, y las brujas y hechiceras en general de la época romana también se alimentaban de la sangre de bebés. Entonces,
pero no la sangre de adultos, sino la sangre de bebés, única y exclusivamente la sangre de bebés. Entonces, o de niños de 11, 12 años. Pero bueno, a más apetecible la sangre de bebés. Entonces, no sé, se me ocurrió. Es como... Bueno, eso también tiene mucho parecido con ciertas escenas de películas de vampiros y eso, pero en este caso yo quería meter una cosa, así como meto... Está todo ambientada en Tarragona, meto lo de Palmira para que sea un poco diferente, es una cosa oriental y todo eso, y también me gusta meter algo muy nórdico, muy frío, algo típico de los godos y del norte de Europa y todo eso. Pensé que eso quedaba bien. De hecho, que haces varias mezclas, porque de hecho también metes a los lobos, que esos son clásicos. Sí, bueno, eso es como el Conde Drácula cuando va ahí con los lobos. En ese caso está cogido de ahí. Muy bien, bueno, si era un poco por preguntarte así alguna escena. La novela Conde Drácula de Bram Stoker aparece el Conde Drácula que está rodeado de lobos y que coge a bebés, le chupa la sangre y se los ofrece a las vampiresas, a las 3 vampiresas que están en el castillo como un banquete maravilloso. O sea, está cogida la novela Drácula de Bram Stoker, aparece eso. En este caso pegaba perfectamente porque a los Strigos también les encanta la carne de bebés. Y bueno, los Supir, que también son vampiros, pues también. Entonces, es... De todas formas, es una novela muy curiosa. Lo mismo que el documentarte en el siglo III acerca de brujas. Más que brujas, no habría más sacerdotisas, porque realmente yo es que he estado mirando un poco para ver qué había del siglo III y realmente me ha costado, no he encontrado casi nada, porque realmente es lo que tú dices, que no hay casi documentación. Entonces la documentación esa de meter todo lo de brujas y todo eso, ¿cómo la consigues o cómo lo haces? Hay un libro que hablaba de esto, de la magia negra y la brujería en Roma, y también hay obras literarias, las Pharmakeuticae, y también El asno de oro y algunas más, que hablan también de este tema de la brujería. Entonces, y también de magos. Entonces, está inspirado en allí, en ese libro que digo. En concreto, no es que sea brujería del siglo III, sino es brujería del Imperio Romano y de la antigua Grecia. O sea, los griegos y los romanos, desde hace ya más de 2000 años, creían que había brujos y brujas que untándote una crema se convertían en ave nocturna, que chupaban sangre, que comían vísceras de muertos y que echaban maldiciones, cambiaban el tiempo, causaban... Y la única manera de matarles era con la hoguera. Y incluso hubo persecuciones de brujas y hechiceros en la época de Augusto y en otras épocas de emperadores romanos, y se les quemaba en el foro, en una pira, en el foro, igual que en la Edad Media. En este sentido, todas las creencias sobre brujas de la Edad Media, como el martillo de las brujas del siglo XV, se deriva todo directamente de la tradición grecorromana. O sea, los griegos y los romanos tenían prácticamente la misma idea de las brujas y los hechiceros, no exactamente igual, pero un 90% parecida a la que tenía la Inquisición en el siglo XV. En esto no, la gente lo desconoce, pero la Inquisición no se inventó nada. O sea, todas las supersticiones ya venían ya desde... Estas supersticiones tenían ya 1500 años de antigüedad. Ajá. Muy interesante, la verdad. Da gusto escucharte porque se aprende un montón. Voy a dejar de preguntarte porque si no me pueden correr todos estos que hay por aquí, así que les dejo que te pregunte. Y muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ti. A veces igual hablo demasiado, espero no enrollarme demasiado. No, para nada, para nada. Es que a veces igual me embalo y empiezo ahí. Pero se agradece, la verdad es que se agradece. Bueno, gracias. Desde Asturias, Flor. Desde Asturias. Sí. Hola, Joel. Hola Flor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo decir que ayer por la noche me fui a la cama y como una asturiana valiente dije, voy a leerme el libro. Me estaba gustando mucho. Y tú eres del sector cagueta, Flor. Yo es que mientras lo leía yo no tenía miedo, pero es que tuve una pesadilla que me persiguió un upir de esos
toda la noche. Mira, huíamos, mi familia y yo, de un upir de estos, bueno, que luego le pones, que tienen otros nombres también, que anoté bueno, por aquí. Strix. Sí, que, bueno, y desconocía... Eso, sí, que lo anoté aquí. De edad son la misma clase de seres. Para el norte de Europa, lo que era Imperio Romano y griego, y también para los árabes. O Sí, bueno, Afrit. Los árabes tienen algo parecido también. Desconocía totalmente su existencia o la creencia de su existencia. Y bueno, eso me sorprendió mucho la novela porque bueno, yo tampoco me leí sinopsis ni nada. Yo simplemente vi esta portada que es preciosa y me puse a leer y comienzo con la historia y cuando empiezo a ver esas, ¿sabes? A descubrir esas cosas digo, uy, esto, o sea, me iba sorprendiendo a medida que iba pasando las páginas. O sea que en eso, genial. Y bueno, decir que la portada es una preciosidad y quería preguntar si esto que aparece aquí gracias detrás, a la editorial Espasa por haberme hecho esta portada. Bueno, la portada es una pasada. Sigue. Gracias, Miriam, por la portada. ¿Es un panteón o es un templo? No sé por qué lo estuve pensando durante eso es el panteón de Fabala, en Aragón. Es un panteón familiar. Pero entonces existe. Es un panteón. No, es un panteón donde entregan a los muertos de una familia. Y claro, coincide en la descripción con el panteón que yo describo, que entierran allí a la familia natal, la entierran en un panteón que tal como describo es exactamente igual que este, con 4 columnas delante. Sí. Y las tumbas serán así, tal cual vienen en la imagen y... Sí, bueno, las tumbas son... así superficiales, no sé. Las tumbas, los romanos tenían tumbas más sencillas de piedra y esta especie de lápida que hay aquí es una lápida dedicada al dios Sol, que era el culto monoteísta pagano de la época, que rivalizaba con el cristianismo, era el oficial. Si puedes leer, se pone Sol Santísimo. Está dedicado al dios Sol. Es un tomo curioso porque en el siglo III no se adoraba casi a los dioses, sino sobre todo al dios Sol. Habían los cristianos por un lado y los paganos que habían pasado, tenían a los dioses también, pero sobre todo casi todos los cultos los habían pasado al dios Sol, que era protector del emperador y del imperio. Bueno, Helios, o Sol. Sí, bueno, pues nada, darte la enhorabuena por la novela, es muy entretenida, yo aprendí un montón con ella, siempre aprendí. Bueno, eso también es la intención, que la gente vaya aprendiendo algunas cosas. Porque, bueno, vas a pensar que soy una inculta, pero cuando ponen al final de las cartas, que ponen vale, yo eso nunca lo había visto. Sí, en todas las cartas latinas acaban con vale, y no son las cartas latinas. Cervantes y Lope de Vega, las cartas que yo he leído también acaban con la terminación vale. O sea, es una costumbre que cogieron los autores del siglo de oro también en terminar con vale. Era despedida latina, clásica, vale. En lugar de decir adiós, hasta pronto, ponen vale y... Es así, sí, ¿no? que parece raro, ¿no? Como dice, vale, bueno, vale. Vale, y yo me Pero no, o sea... Sí. Todas las cartas latinas, romanas e incluso todas las cartas del siglo XVI, XVII y XVIII terminan con vale. Pues mira, eso no lo sabía, la verdad que no lo desconocía, o sea que he aprendido un montón de cosas. Muchísima suerte con la novela, seguro que pasará de la primera edición y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ti. Gusto en conocerte. Igualmente. Desde Palma de Mallorca, Amelia. Palma de Mallorca. Sí. Estáis en todas partes, ¿eh? En todas partes. Hola. Bueno, yo he ido a todas partes, he ido a Sevilla 3 o 4 veces y me encanta. He ido a Madrid como 10 o 12 veces y me encanta. Y también he ido a Palma de Mallorca. El único sitio al que no he viajado es Asturias. Esa es tarea pendiente.
Bueno, pues venga, a ver. Hola, Joel. Encantada de conocerte. Hola. Yo soy de Barcelona, pero vivo aquí en Mallorca desde muy pequeñita. Y bueno, te quería comentar, pues eso, lo que han comentado todos, que la novela me gusta muchísimo, súper original, porque yo novela histórica leo mucha, pero mezclada así con esta fantasía, este terror, la verdad es que no había leído absolutamente nada. Ha sido totalmente novedoso y además muy bueno de leer, muy ameno. Yo te quería preguntar, a ti por supuesto te gusta la historia y te gusta la fantasía, pero ¿con cuál te lo pasas mejor? O sea, ¿qué te divierte más a ti? ¿Crear fantasía o historia? Depende del momento del día. No sé. Las dos. Las dos por igual. Sí, o sea, yo... A ver, yo novelas de fantasía leo muchas. Novelas históricas leo pocas. Las leo de qualité. Pero en vez de leer novelas históricas, lo que leo sobre todo es literatura de la época. A mí me encanta leer la literatura latina original. O sea, me he leído todos los libros más importantes de literatura latina varias veces. O sea, o literatura griega. Y también me he leído todas las crónicas y libros medievales más importantes. O sea, me gusta leer la literatura de la época y ahora mismo pues me gusta leer novela realista o novela de fantasía o novela de ciencia ficción. O sea, como literatura, mis géneros favoritos son la literatura antigua clásica o, sí, la de fantasía, ciencia ficción, etc. Vale, ahora me ha dado mucha curiosidad tu primera novela, porque trata de la conquista de Mallorca. Sí. Y la voy a apuntar por ahí. Además, he visto algo que pone algo de la conquista que se recrea en Santa Ponsa. Y yo vivo al lado. Bueno, de hecho, he vivido en Santa Ponsa. Sí. Bueno, es una fiesta enorme. O sea que me la apunto porque me ha dado mucha curiosidad. Y bueno, felicitarte por esta novela y que tengas toda la suerte del mundo. Bueno, en la novela de Mallorca no hay nada fantástico, ¿eh? Es todo... No. Es describir la conquista de Mallorca desde el punto de vista de un peón, o sea, de un soldado que no llevaba armadura, solo llevaba una lanza y un casco y ya está. Tiene por ahí algo de amor, también he visto. Sí, tiene una de su gran amor fue cogida cautiva porque vivía en la costa y en esa época había muchos piratas que cogían a gente, la raptaban y la llevaban. Y de hecho Mallorca era el principal mercado de esclavos del Mediterráneo occidental en el siglo XIII. O sea que es verosímil que raptaran a una chica de Reus, de la zona de Tarragona, y la llevaran a Mallorca como esclava. De hecho, hubo poblados que mataron a todos los hombres y se llevaron a todas mujeres y niños de esclavos. Salou, donde vivo, ha ocurrido varias veces. En el siglo XIV, XV, XVI, Salou, que vivo yo, aquí se quedó sin habitantes porque habían matado a todos los hombres y se habían llevado a todas mujeres y niños de esclavos. Y en el siglo XIII, entonces se llevaban a Argel. En concreto, en el caso del siglo XIII, pues se llevaban a Mallorca. En el siglo XVI a Argel. Perdón. Me ha dado curiosidad. Nada, felicitarte y deseando que puedas seguir escribiendo mucho. Gracias. Muchas gracias. Encantado de haberte conocido. Igualmente, Joel. Desde Madrid también, Verónica. Hola, Joel, ¿qué tal? Encantada. Hola, Verónica, buenas tardes. Te quería felicitar por la novela porque me parece una idea súper original, mezclar lo que es la histórica. Yo leo mucho también fantasía, terror, me gusta mucho Stephen King. Entonces, mezclar todos esos géneros me ha parecido una idea súper buena. Mis compañeros dicen de terror que han pasado miedo y demás, pero yo también me he reído con Escaria, por ejemplo. Esa niña a mí exasperante me producía una risa cuando se levanta la falda y me ha parecido, no sé, un personaje súper gracioso. Y también lo he pasado un poco mal con lo que le pasa a la familia de Dion. Entonces, no solo nos encontramos muertos vivientes ni nada, o sea que tenemos una mezcla también un poquito de todo. Y te estaba escuchando hablar y has dicho que la novela la escribiste, no sé cuándo terminaste de escribirla. La terminé en invierno del año pasado. ¿Por qué? En general. O sea, bueno, después ha habido más reformas y más cosas, ¿no? Pero
algunas correcciones y esto, pero a grosso modo la novela estaba terminada la Navidad o sea, hace 12 años. Lo que pasa con este tema del corona y esto también lo hemos publicado más tarde. Sí, sí, porque hay una frase que con tu permiso quiero leer porque me ha gustado un montón y es que es totalmente actual. No sé de qué, ahora me dirás, te la leo. Ten por seguro, Rodrigo, cada vez que las autoridades aseguran que tienen una situación adversa bajo control, da igual que sea una plaga, una hambruna, hambre, es que está a punto de irseles de las manos. Si dicen que hay un par de infectados, debe de ser cientos en realidad. Entonces, esta frase es de plena pandemia o ya la tenías. Sí, esto lo puse en marzo. O sea, en una de las correcciones que hice, que creo ya que fue la última o la penúltima ya, que añadí varios trozos, puse este trozo cabreado por la situación. O sea, que estaba viendo España entonces lo puse. O sea, aunque la novela estuviera ya 90% terminada en Navidad, sí, ese es uno de los fragmentos que añadí precisamente y con toda mala hostia. Sí, entonces, es que si no es así, eras un poco Nostradamus. Con toda mala leche. Bueno, es que, con perdón por intervenir, es que es una frase que queda, la verdad, muy bien en cualquier época histórica casi. Sí. Pues mi más sincera enhorabuena, Joel. De verdad que te deseo toda la suerte del mundo y yo deseando de leer más cositas tuyas. Mucha suerte. Muy gracias, muy amable. Encantado de haber hablado contigo. Natalia también está en Madrid. Hola, buenas tardes, Joel. Por aquí. Buenas tardes. Sí. Nada, felicitarte. Hola, buenas tardes, Natalia. Felicitarte igual que mis compañeros, porque es una novela histórica peculiar, pero no por ella deja de ser súper interesante. Yo he aprendido muchísimo, me ha encantado todo lo que es la descripción que haces de las torturas, me ha recordado muchísimo a la Inquisición. Esa familia Es que esto tampoco cambió. El Imperio Romano y la Edad Media sigue igual. Claro, sí, esa familia Dion, todo lo que pasó, pobrecillos, que decías, madre mía, no van a parar con ellos. Pasó un poco con ellos, pero es que quería demostrar también la crueldad de la sociedad romana. Sí. Todo su afán eran los esclavos y no veían otra cosa, no les interesaba ver otra cosa. Cristianos también. Claro. Cristianos, claro. Y la descripción que haces también cuando los echan a los leones, pues lo que tú dices es que está muy bien ambientada, lo haces muy bien y parece que estás allí en el circo ya esperando, y dices, madre mía, lo que va a pasar aquí. Y me ha gustado mucho, me han gustado también mucho los personajes, dices que son todos ficticios. Bueno, nos cuentas en las notas de autor que hay algunos que eran reales. Y me ha gustado mucho cómo defines, cómo planteas a Selena y Escaria. Me ha encantado cuando Escaria dice papá, o sea, es que dices, ahí empiezas que dices, ay, ¿esto por dónde va? Pero sí, me ha gustado mucho. Muchas gracias. De hecho, yo por lo que veo estamos hablando bastante del género fantástico, pero la mitad de la novela es histórico puro y duro, basado todo en crónicas y en descripciones de la época. O sea, la conquista de Palmira y todos los juegos y el juicio de esto, estuve documentándome bastante en documentos de la época. O sea, es la historia augusta, por ejemplo, pues me la leí varias veces, el apartado del siglo III, me lo subrayé, tomé notas y todo. Y cuando se parece mucho y cojo una palabra textual, incluso pongo una nota de pie de página de algunas cosas. Sí. O sea, aunque salga el elemento fantástico, el elemento histórico quería que quedara ahí bien tal como era. Yo me he tirado a Google muchas veces para ver cómo eran esas diosas, las tres diosas del submundo ese. Sí, árabes. Me ha gustado mucho. Sí. Eso Osirias, no lo tenía. Sí, no lo tenía yo claro y me he tirado a Google ahí a informarme. Alat, Usa y Manat, sí.
Sí. Que en realidad Sí, era sí. la misma diosa, parece. Sí, ¿no? Con 3 caras, ¿no? Decías, algo así, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Pues nada, felicidades, Joel, porque la verdad me ha gustado. Una novela cortita que se lee muy bien, que nos metes en el mundo romano, pero y que no le falta detalle. Así que nada, felicidades. A ti, muchas gracias. Yolanda también está en Madrid. Hola Joel, buenas tardes. Hola Yolanda, buenas ¿Qué tal? tardes. He aprovechado para buscar aquí el mausoleo de Favara y cotillear un poco de paso. Sí. Yo soy la versión de no me da miedo, o sea, sí me da miedo, pero me lo paso muy bien. Pero yo lo que me quedo con tu novela y que no sé si has buscado, y eso me gustaría que me lo contaras, es esa ambientación tan absolutamente decadente de una ciudad que, bueno, el Imperio Romano de Occidente se estaba viniendo abajo ya. Y Tarraco en realidad es una representación de una ciudad que se está viniendo abajo, de la que su antiguo esplendor solo quedan pequeños destellos, pero es que también Constante tiene un poco de ese, está como lleno de grietas también. Toda su historia, todo lo que lleva a la espalda, todo lo que ha tenido que pasar y todo lo que no se sabe y que se va descubriendo. Entonces, todo eso es buscado, has querido hacerlo ahí, como darle ese toque como un poco crepuscular. Sí, a mí el tema este de la decadencia me interesa. O sea, sí, quería efectivamente, era ya un tono que busco a propósito desde el principio. O sea, la Tarraco decadente, todo lo que es la parte oficial está intacto, esplendoroso, pero la parte que debería sostener esa parte oficial, que es la clase media, y todo desaparecido, empobrecido. Y en cierta manera podría haber algún paralelismo también con lo que está ocurriendo actualmente en la sociedad, la clase media desapareciendo, cambio climático. Por cierto, en esta época hubo un cambio climático muy, muy brusco que arruinó las cosechas. También hubo una epidemia de peste, la peste cipriana, que coincide con la novela, y había una inestabilidad política muy fuerte. Entonces, la gente dejaba de creer en los dioses paganos. Bueno, ahí no es una situación exactamente igual que la de ahora, pero sí que hay algunos puntos de parecido. Sí, el eterno retorno, ¿no? Decía Nostradamus, que volvemos casi siempre a lo mismo, vamos en círculos. Y oye, no le faltaba Bueno, nada. no es lo mismo, pero hay algunos puntos que sí, que coinciden. Sí. No, de todas formas, como te digo, la ambientación me ha parecido prodigiosa. Me ha gustado mucho. Yo, sí, vamos a ver, tiene partes de miedo, pero tampoco me ha aterrorizado. He leído cosas peores, pero está muy bien llevado por la forma, como decías antes, cómo lo vas introduciendo a poquitos hasta que de pronto explota. Yo creo que ese es el gran mérito de la novela y el que engancha al final. Así que te tengo que felicitar y que espero que haya una segunda edición, que haya precuela, secuela y lo que haga falta. Bueno, pues muchas gracias. Muy amable. Un placer leer con tan buenos lectores y lectoras como los que tengo aquí. Un placer, Joel, un placer haberte leído y haberte escuchado. Hemos terminado todos, pero creo que todavía quieren hacer alguna pregunta por ahí. Óscar. Yo tengo una curiosidad muy, muy, muy breve, realmente, que me ha llevado. Ha habido una pregunta que me ha llevado a pensar en ello, no lo había pensado antes. Escaria es la niña, siempre impresiona mucho más un muerto viviente que se mantiene en esa edad de niña, ¿no? Y me acordé de Claudia, de la de entrevista con el vampiro. Yo no sé si en algún momento, aunque sea pues como un referente como tal, apareció por allí y por eso hubo una niña en tu historia, o simplemente por este elemento que digo. Yo entrevista con el vampiro me la he leído 3 o 4 veces. Es una de mis novelas favoritas. La película también la he visto varias veces. Sí, en cierta manera sí, viene de ahí. Bueno, de hecho también se me ocurrió en la historia original que escribí a los 17 años, ya ponía que, en el cuento que escribí, ya ponía que un centurión romano había dejado embarazada a una mujer que había muerto y después venía, el feto había seguido desarrollándose y venía como varios años después a por él.
Esto se me ocurrió antes de la entrevista con el vampiro. La entrevista con el vampiro también me gusta y mucho antes, pues sí, la he leído varias veces. La novela me encanta. Anne Rice, parece que era. Sí, Anne Rice. Y la película también, sí. Pues me alegro. Me ha venido la curiosidad, pero eso por compartir. Es que es un personaje en concreto. Me gusta mucho como a ti la novela, la película, pero ese personaje en concreto me llama mucho la atención por diferente, ¿no? Que sea una niña. Entonces, ahora alguien lo preguntó y digo, ¿es verdad? Cari es como Claudia. Pues gracias por la duda aclarada. Sí, algo hay, ¿eh? Aunque sea inconsciente. Igual no estaba pensando exactamente en eso, pero después de haber visto tantas veces la novela, haber visto tantas veces la película, algo queda. Exacto. Belén. Bueno, yo me apunté por aquí que leer tu novela, que quizás es un poco referido también en parte a lo que decía Yolanda, ¿no? Es como desde que llegan a Tarraco hay una neblina que te envuelve, ¿no? en toda la novela, ¿no? Y que te mete en esa sensación de onírica. Sí, muy onírica, exacto, todo como muy así. Bueno, eso me ha encantado, que se me olvidó decírtelo antes. Y luego lo que me ha gustado mucho, y sin destripar nada ni hacer spoiler, pues ese final donde en el fondo les cantas las 40 a través de Selena, les cantas las 40 a todos, porque vas viendo y es cuando se va destripando, pues tú que pensabas, pues que uno que será así, ay, que caballero, es que no me acuerdo ahora cómo se llama, es que no me sale el nombre, ¿Constante? del parto. Eso, Constante, jolín. Pues que es un súper caballero y tal, pues luego, pum, el otro que sí tal, pum, vamos, que no es solo todo lo que reluce, todo lo que nos ha sido como dejando caer de ese lado, pues al final, pues como que lo va desmontando. El único bueno inocente es Rodrigo. Sí, y que ese lado oscuro, que parece que es de un lado oscuro, pues a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Y bueno, pues ¿tú has querido quitarle un poco ese lado oscuro o simplemente lo has dejado así como para yo quería hacer algo y era mi intención hacer que como los que parecen malos al principio no son tan malos y los que parecen buenos al principio no son tan buenos. Pues o sea, quería dar la vuelta a la tortilla. Pues o sea, muy bien, el Imperio Romano y todo eso, pero mirar qué salvajes que son en el anfiteatro y mirar las auténticas bestialidades que hacen. O sea, pues quería darle la vuelta a la tortilla. O sea, pues te quedó tortilla los que parecen buenos son después malos y al revés. Te quedó la tortilla perfecta porque yo al final, esto que dices, qué tío, pues mira, o sea, algún mito que te había quedado ahí y tal, pues se te abren los ojos, ¿no? O sea que me ha gustado mucho y esa sensación onírica, esa niebla que me dio a mí la sensación durante toda la novela, a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo, o sea que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por esta crítica tan constructiva. De hecho, la cosa onírica es más bien en la casa. Lo que es Tarraco, es más histórico, pero lo que es la casa, sí, ahí es todo como toda la estancia en la casa, que es casi más de la mitad de la novela, es como un sueño, una pesadilla, una mezcla de los dos. Sí, y tenía la intención de hacerlo así. Pues fuera todo como un sueño. Pues te ha quedado perfecto. Muchas gracias. Gracias. Me alegro que te haya gustado. Mucho. ¿Alguna pregunta más? María José. Una pregunta, Joel. Es que como antes nos has contado que te gustaba mucho leer literatura de autores romanos clásicos y tal, recomiéndame una, anda. Bueno, pues, hombre, yo creo, por ejemplo, el Asno de Oro de Apuleyo a mí me encanta. Lo que pasa es que tienes que mirar con cuidado la traducción. Después también el Satiricón de Petronio también me gusta. Historia verdadera de Luciano de Samosata me gusta también. Metamorfosis de Ovidio, pues me encantan. Después, el Arsamandi del mismo autor, de Ovidio, también increíble. Es un tratado de cómo ligar con romanas. Y ahí me he cogido inspirado algunas cosas también. Lo menciona la novela por eso. Por ejemplo, cuando dice que para ligar a una mujer hay que coger las ayudas criadas, como dice Ovidio y tal, pues es que verdaderamente está cogido de allí. O sea, entonces, todos estos libros son muy buenos, incluso libros históricos. La historia augusta es de verdad, yo la leo casi como si fuera una novela, que escribe la historia del Imperio Romano en su decadencia en el siglo II y III.
La cuestión con estos libros está que tienes que tener mucho cuidado con la traducción, porque hay algunos que hacen una traducción que es muy palo leerla y depende de qué edición sea, hacen una traducción que resulta muy entretenida. O sea, el mismo libro traducido de distintas maneras te puede parecer un palo o te puede parecer muy entretenido y muy interesante. Entonces, con buena traducción, pues la mayoría. En cambio, a mí la obra romana que no me gusta demasiado, me encuentro un poco aburrida, es la Eneida, que en teoría es el sumum de la... Pero claro, me había olvidado las obras de teatro. El soldado fanfarrón, Miles Gloriosus, por ejemplo, gran obra. Me apunto. Vale. Bueno, pues hemos terminado. Ha sido un placer, Joel. Como habrás podido ver, aunque alguna hemos pasado miedo, en general nos ha encantado la novela a todos. O sea que bueno, a mí me encanta que os haya gustado también. Yo no sé, cuando estoy escribiendo algo, yo no sé si gustará a la gente o no. O sea, bueno, yo estoy escribiendo pues bueno, porque me gusta y tal, pero si después tengo buena reacción, pues claro. Buena reacción de acogida me encanta. Es casi como mágico. Ver tu libro en las librerías y que te comente otra gente que se ha leído, para mí es algo de magia casi. Somos lectores. Como, no me acabo de creer yo mismo. Sí, somos lectores normales y corrientes que nos apasiona la lectura y bueno, burbujas. Nos encanta cuando disfrutamos con una novela y en este caso con Nocturnalia. O sea que yo estoy segura que va a haber una segunda edición. Pondremos nuestro granito de arena con las reseñas. Podrás verla, también te quería comentar, podrás verla todas en Instagram y en Facebook y en Twitter. Las podrás ver, te etiquetaremos para que las veas y cada una las hace en su perfil, pero yo luego las reposteo en el perfil del Club de Lectura, ¿vale? Club de Lectura LL, que yo creo que ya nos conocemos y nos seguimos y esas cosas. Y pues ha sido un placer y esperemos que nos esperemos que haya feria, que nos veamos todos, que compartamos pronto como dijo Miriam. A ver cuándo se acaba esto del corona y puedo hacerme un viajecito por Madrid y pues nada, nos avisan y bueno, un café o lo que surja nos tomamos, pues encantado. A ver si hay feria. A ver si hay feria, ojalá. A mí me parece maravilloso que verdad que haya lectoras y lectores que estén aquí leyendo mi novela y les guste. Para mí, ya digo, es como magia, es fabuloso. Nada, gracias a ti por haberla escrito. Sí, ni me lo puedo creer yo mismo. Gracias a ti por haberla escrito y por habernos hecho disfrutar tanto, pues leyéndola y escuchándote, porque también ha sido un placer escucharte, Joel. Y bueno, gracias otra vez. Ojalá esto se termine pronto y nos veamos. Y si no, pues tenemos el Zoom, que también... Bueno, mejor que nada. Bendito Zoom. Gracias. Yo si no fuera por esto del corona, a mí no me habría importado nada, por ejemplo, coger el tren y desplazarme a Madrid, porque a mí me encanta ir a Madrid. Nosotros tampoco ir, ya te digo yo que sí. Yo a Salou voy sin problemas, yo me cojo el coche. Ya queda menos, chicos. Nada llego. Ya queda menos, estamos todos deseando, pero nos bueno. Vamos con Mamen a ver el Panteón, todos allí. Todos. Bueno, y no nos vamos a Tarragona a las playas. En Tarragona hay una necrópolis maravillosa, pero está cerrada al público, porque no hay presupuesto para arreglarla. Pero hay, por ejemplo, 3 panteones y 2.000 o 3.000 tumbas. De hecho, es la necrópolis más importante de Europa Occidental. ¿Ves? A mí las necrópolis me gustan y no me dan miedo. No. Bueno. Pero que pasa es que está cerrada por obras. Bueno, o sea que si queréis ver la necrópolis de Tarragona, cualquiera de vosotras o de vosotros, yo encantado de guía. O cualquier cosa por aquí. Te tomamos la palabra, ¿eh? Sí, no hay problema. Bueno, ya sabes dónde estamos, o sea que cualquier cosa nos avisas rápido. Muchas gracias por todo a todos, ¿eh? Nada, gracias. Miriam, un beso enorme. Gracias, chicos, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Adiós, chicos. Adiós. Gracias. Pues oye, ¿cierro ya? Sí. Vale.